Decimos el día de hoy, hermano, hoy miércoles 25 de febrero, bendecimos a Dios, hermano, por su bondad y por su misericordia. Bueno, desde la semana pasada ya, hermano, iniciamos el libro de Levítico. Y bueno, la semana pasada estuvimos, hermano, viendo una serie, ¿verdad?, en cuanto a introducirnos a este libro, y el día de hoy, hermano, va a ser de la misma manera. Nosotros entendemos que los 5 primeros libros de la Biblia, hermano, que son Génesis, ya lo vimos, hermano, Éxodo, lo acabamos de terminar, ahora estamos en el Levítico, Números y Deuteronomio conforman, hermano, lo que se llama la Torá. La Torá, hermano, es un conjunto dentro de la tradición que también se traduce como ley. Ley, eso significa la Torá. Significa esa palabra ley. Estas leyes, hermano, que vienen en la Torá o estas instrucciones constituyen un conjunto de normas que tienen un origen y una historia muy diversos. Le vengo enseñando desde hace tiempo que cuando nosotros leemos la Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, y sobre todo los libros que estamos estudiando ahora, que es el Levítico, tienen un trasfondo, hermano, y una cultura que no son de nosotros. Tienen un trasfondo y una cultura que es del pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos de leerla bajo esos principios, bajo esos preceptos, porque fueron leyes dadas a su pueblo en un tiempo específico. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia a través de los géneros literarios que encontramos en la misma, sobre todo en estos primeros 5 libros de la Biblia, lo que más llama la atención, hermano, son esos preceptos, es esa ley. Es la ley, hermano, que nosotros encontramos en la Escritura y tienen un sentido religioso, un sentido que el pueblo tenía que hacer ante Dios, pero también una normativa de vida, unas normas de vida. Es decir, que estas leyes que encontramos ya, hermano, en muy particular en el libro de Levítico, no solamente son instrucciones del pueblo hacia Dios, sino también son normas que el pueblo tenía que hacer para llevar, hermano, su vida cotidiana. Estas leyes, hermano, entonces constituyen este trasfondo cultural, hermano, y son dadas por excelencia en la persona, en la figura de Moisés. Ahora, estas leyes, hermano, como lo vimos también en el Decálogo, sobre todo del Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 del Éxodo, están clasificadas, hermano, y le quiero dar esa clasificación el día de hoy. Número 1, hermano, en la primera clasificación es el Código de la Alianza. Se conoce así, el Código de la Alianza. Y fue precisamente, hermano, cuando lo vimos en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 20 hasta el capítulo 23 del Éxodo, el Código de la Alianza, así se le llama. Número 2, el Código Deuteronómico. Por la palabra, entonces entendemos que viene del libro, ¿verdad?, del último libro de la Torá, que es el libro de Deuteronomio, y son del capítulo 12 al capítulo 26. Ahora, el tercer, hermano, las leyes que se pueden clasificar, y ahora, hermano, que estamos en el libro de Levítico, es el Código de la Santidad. El Código de la Santidad, que precisamente está en el libro de Levítico, y para ser muy exactos, del capítulo 17 al capítulo 26 del libro de Levítico. Entonces tenemos tres categorías en las cuales podemos decir respecto a las leyes. La ley de la alianza en Éxodo 20 al 23,
la ley de Deuteronomio del 12 al 26 y el código de la santidad, que estamos ahorita en el libro de Levítico. Ahora, estas leyes, hermanos, estas leyes eran también indicaciones que orientaban de alguna manera a las personas cómo conducirse en la vida diaria. No se les obedecía únicamente de un modo ciego o por temor. Ojo, muchas veces cuando nosotros, y sobre todo, nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos estas leyes, y lo vamos a ver ahorita más adelante, y donde creemos que muchas veces las personas las seguían por temor. No solamente, hermano, sino porque se les respetaba. Porque en muchos casos hacían la vida más llevadera, hacían la vida más práctica, y estas leyes, hermano, son y fueron impuestas por nuestro Dios. Ahora, quiero compartirles, hermano, creo que ya están viendo ahí en su pantalla, esta parte, hermanos, que seguimos considerando cada uno de nosotros, sobre todo que nos vamos a introducir ya, o que ya hemos llevado algunas clases del libro de Levítico. Ahora, además de todo, hermano, de todas las leyes, instrucciones que están en el libro de Levítico, en el libro de Levítico se le enseña al pueblo estas leyes. ¿Por qué, hermanos? Ojo, y lo tenemos muy presente, muy fresco, porque acababan de salir de Egipto, si ustedes lo recuerdan, acababan de salir de Egipto. Entonces por eso Dios les da principios de santidad espiritual, pulcritud física, porque también, hermano, en todo el libro de Levítico se nos habla acerca de la pulcritud física, el aseo personal y alimentación sana. Creo, hermano, muy significativo que Jehová Dios se está preocupando por el pueblo, no solamente en su espiritualidad, sino también, hermanos, en la manera en la que ellos aseaban su cuerpo. De hecho, ahí vemos muchas leyes acerca de esta parte de la pulcritud física, acerca del aseo personal, y también, hermanos, de lo que desde aquel entonces cada persona está metiéndole a su cuerpo, y estamos hablando de la alimentación. Que ya en su momento, hermanos, es bien significativo que nosotros hablemos de esto, porque no solamente, hermanos, el cristiano tiene que... se entiende que somos seres espirituales, pero también en un sentido holístico. Esta palabra holística no es, hermano, metafísica, ni es algo mágica, sino la palabra holística, esta palabra o lo holístico tiene que ver, hermano, con que somos parte, hermano, de otra parte, valga la expresión. Es decir, para ser exactos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, pues yo como lo que quiera, yo le meto a mi cuerpo lo que quiera, ¿verdad? Al fin que por lo que viene Dios es por mi espíritu. Y ese pensamiento, hermano, está muy mal. Y de hecho es otra de las cosas que nos enseña el Levítico. Es otra cosa que nos enseña que somos seres holísticos, que así como cuidamos el espíritu, debemos de cuidar el alma. Y así como cuidamos el alma, debemos de cuidar el cuerpo. Es, hermano, algo que nos enseña, es algo fantástico, de verdad, que nos enseña el libro de Levítico. No solamente son instrucciones dadas porque sí, sino también tenemos que ver un antecedente. ¿Cuál es ese antecedente, amados hermanos, amada comunidad? Que ellos venían de Egipto. Venían de una civilización totalmente que tenía muchos dioses, que se alimentaba de todas las cosas, y es por eso que en el Levítico hay ordenanzas. Y si pudiésemos resumir el libro de Levítico, es más o menos así.
Ustedes vienen de allá de Egipto, donde comían lo que querían, pero ahora ya no va a ser así, porque deben de ser santos. No solamente la santidad se entiende, hermano, como orar 3 veces al día, ayunar los 7 días de la semana, orar, hermano, 12 horas al día. No solamente se entiende la santidad por ahí, sino la santidad, hermano, se entiende en todo nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra pulcritud, nuestra sanidad física, este cuerpo, hermano, que el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, amén, sino también esta santidad espiritual. Sigo adelante. El libro cubre alrededor de un mes. Por supuesto, nos referimos al libro de Levítico. Desde la construcción del tabernáculo, si usted lo recuerda, hermano, en el Éxodo, hasta el censo del pueblo para la guerra. ¿Y esto dónde lo vamos a ver todavía, hermano? No lo hemos visto, sino únicamente es un antecedente. Estamos viendo antecedentes antes, hermano, ya de dirigirnos al segundo capítulo de Levítico. Y este censo, hermano, que tenemos aquí, está hasta el libro de Números, es decir, hasta el libro siguiente. Sigo adelante. En Éxodo se erigió, se construyó el tabernáculo. En Levítico, los israelitas aprenden a adorar. Eso, hermano, también nos enseña el Levítico. Construyeron el tabernáculo, pero ahora en el Levítico Dios les está enseñando, Dios les está mostrando cómo se tiene que adorar. Ahora, algunos estarán pensando el día de hoy, bueno, pastor, pero es que ya no adoramos de esa misma manera. Por supuesto que no. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo, en primer lugar, y esto déjeme que esto quede claro, hermanos. En primer lugar, usted y yo no somos israelitas. ¿Están conmigo? No somos israelitas, somos gentiles. No somos israelitas, somos gentiles. Y hermanos, nosotros ya también, segundo argumento, en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Jesucristo dijeron, ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Amén. Hace algún tiempo de aquí salían algunas preguntas, algunos comentarios del por qué ahora los israelitas no siguen este sistema de sacrificios y holocaustos. Y la respuesta es muy sencilla, hermano, porque el día de hoy, hasta el día de hoy, los israelitas no tienen templo. Tienen sinagogas, pero no tienen el templo. Y el templo, hermanos, ¿dónde debe de estar? En Jerusalén. Ahorita no tienen templo, hermanos, y por eso estas situaciones no siguen adelante, porque no tienen ese templo. Tienen sinagogas alrededor del mundo entero, pero no tienen su templo. Ahora, otro argumento, hermanos, es precisamente que una lectura paralela, que yo se la recomiendo, no sé si lo mencioné la semana pasada o la clase pasada, pero una lectura paralela al libro de Levítico es el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Usted lo puede leer a la par, hermanos, y cuando leemos tanto Levítico y en una forma paralela Hebreos en el Nuevo Testamento, vamos a tener un amplio espectro, un amplio conocimiento de lo que precisamente habla el libro de Hebreos. Antes se hacían los sacrificios y el autor de Hebreos dice, por eso Jesucristo entró una sola vez, ¿verdad? Aquí vemos el sistema de holocaustos, de ofrendas, de sacrificios, que eso era tipo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, en el momento, en la etapa
Se le conoce a Jesús como el Cordero de Dios. De hecho, así lo presenta Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces, hermano, en este contexto que estamos de Levítico, únicamente se cubría el pecado. Pero Jesucristo, a través de su sacrificio, lo desintegró, lo erradicó por completo. Y ahora, hermano, en Él, ¿verdad? Descansa nuestra libertad y nuestra paz. Sigo adelante, hermanos. Los términos, estos términos aparecen mucho en Levítico. Los términos santidad, santo y santificar en el original aparecen unas 152 veces. Estamos hablando del libro de Levítico. La palabra expiación aparece 45 veces en el libro de Levítico. Y la palabra sacerdote aparece 189 veces. Levítico, hermanos, y esto es un dato muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos, no estoy diciendo que ustedes, pero algunos han considerado el libro de Levítico como irrelevante en nuestros tiempos, algunos cristianos. Y quiero decirle, hermano, que no debemos de considerar, hermano, el libro de Levítico como irrelevante en nuestros tiempos. Ahorita lo acabamos de ver, que es algo práctico en nuestras vidas. Levítico, fíjese este dato, se menciona en el Nuevo Testamento por lo menos 90 veces, el libro de Levítico. Los israelitas en el Sinaí se convirtieron oficialmente en un pueblo único para Dios, y eso lo dice Deuteronomio 14:2. En una teocracia bajo su poder dedicado a Dios y a la adoración. Esta palabra, hermano, quiero explicarla, porque cuando hablamos de teocracia, estamos hablando, hermano, del modelo que Dios desde ese entonces estaba gobernando a su pueblo. Ahora, si lo vemos de un sistema de gobierno, el sistema de gobierno es ese, teocrático, una teocracia donde Dios tiene todo el poder y toda la autoridad sobre su pueblo. Por eso, hermano, vemos este sistema de leyes en el Levítico. Les da una orden porque el que está gobernando es Dios y no es el hombre. El intermediario únicamente es Moisés. Ahora, eso el día de hoy, hermano, o hasta el día de hoy, se ha desvirtuado de una manera impresionante. Pero también, hermano, se ha rebajado esta teocracia donde se pone a Dios por encima, pero en muchos lugares, en muchas denominaciones, en muchas comunidades o en muchas iglesias, se tiende a levantar más al pastor o al líder que a Dios. Y eso es un error. ¿Por qué, hermanos? Porque los hombres fallamos, los hombres y las mujeres fallamos. Es por eso, hermano, que cuando una persona, ¿verdad?, pues tiene alguna falta, ya después, ¿verdad?, los demás pues también decaen porque su mirada no estaba en Dios, sino estaba en el hombre o en la mujer. Este sistema se ha perpetrado, hermano, de una manera tan importante que, hermano, ya esta teocracia, y ahora la estoy diciendo entre comillas, ya es únicamente para dominar a los congregantes. Ya es únicamente para dominar a los congregantes de una iglesia. Como salen palabras como: si no se hace como dice el pastor, Dios no te va a bendecir. Si no pactas, si no ofrendas, si no decretas, si no confiesas, Dios no te va a bendecir. Es que también estás así porque estás en pecado, estás en maldad.
Es decir, que ahora el gobierno de esa iglesia o de esa comunidad no la tiene Dios, sino la tiene ese líder que por el afán de manipular a toda la gente, ¿verdad? Y la forma de manipular es la siguiente. Ojo, si tú no haces lo que te digo, entonces eres rebelde o estás en pecado, o Dios te va a condenar o Dios te va a enjuiciar. En la teocracia, y fíjese que eso también nos enseña Levítico, es Dios. Dios, hermano, gobernando a su pueblo desde este entonces, desde este momento, Dios poniendo su mano de favor y de misericordia. Desde este momento vemos entonces que la potestad de Dios, el dominio, la adoración, la dedicación, hermanos, era únicamente a Dios, no a un grupo, no a un sector. Por eso, hermano, se ha desvirtuado tanto que nosotros, el día de hoy, su servidor le dice lo siguiente: debemos de regresar a lo esencial. Debemos de regresar a lo verdaderamente bíblico, que es Dios. Sí, hermanos, sin lugar a dudas, Dios ha levantado también hombres y mujeres íntegros, en los cuales pues lo que se llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siguen predicando la sana doctrina, siguen predicando bíblicamente, pero el día de hoy, hermano, me estoy refiriendo a ese control o esos grupos que quieren dominar a cierto sector de la iglesia. Debemos de ser libres de eso, hermano, y debemos de seguirlo señalando y condenando, porque únicamente es para provecho de algunos. Están aquí, hermanos. Únicamente es para provecho de algunos, para sacar provecho de la gente. Y eso, hermano, tiene que señalarse el día de hoy. Y debemos de tener mucho cuidado en relación en ese sentido. Es por eso, hermanos, que me voy a adelantar un poquito más en esta parte, en esta teocracia, donde el momento cúspide fue en aquel momento, hermano, en el libro de Primera de Samuel. Dios, hermano, venía gobernando a su pueblo. Dios, hermano, venía, ¿verdad?, mostrando su favor, su misericordia. Pero cuando el pueblo de Dios ya es introducido en la tierra prometida, empieza a emparentar con las naciones que había alrededor. Empezaron a desviar su corazón de Dios y se dieron cuenta de algo. Escucha esto, hermano, porque eso tiene que ver con esto. Los israelitas empezaron a ver que las demás naciones tenían un rey, tenían un líder. Entonces, en aquel momento vienen con el juez, con el profeta Samuel, y el pueblo viene con Samuel y le dice: oye, Samuel, ve con Dios y dile que queremos rey. Pero en esas palabras, mire lo que le está diciendo el pueblo en términos prácticos: ya no queremos a Dios, ahora queremos un rey. Ya no lo queremos a Él, queremos un rey. Y es, hermano, donde se desprenden esas palabras que creo que la mayoría de nosotros conoce, donde la respuesta de Jehová Dios a Samuel fueron las siguientes: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ahí, hermanos, se rompe de una manera práctica esa teocracia, hermanos, y bueno, pues lo demás lo dejamos hasta el momento que lleguemos ahí. Por eso desde aquel momento Dios levantó a sus profetas, la voz autorizada de parte de Dios, y recordemos que los reyes no podían hacer nada sin que el profeta viniera y dijera sí o no. Seguimos adelante. Todos los sacrificios y ofrendas predecían, hermanos, varios aspectos de la obra expiatoria de Cristo. Es decir, que aquí ya entramos, hermano, de una manera ya más estudiosa y, por qué no decirlo, teológica, a este libro de Levítico. Predecían, hermanos, varios aspectos de la vida de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso está, hermano, exactamente, les mencionaba ahorita Hebreos del capítulo 7 al capítulo 10.
Sigo adelante. Hace algunos domingos, hermano, yo les mencionaba acerca de las 7 fiestas que tiene el pueblo de Israel. Las 7 fiestas, hermanos, que están registradas a partir del capítulo 23 de Levítico, son de especial importancia. Estas fiestas que menciona el libro de Levítico y sobre todo en el capítulo 23, ahora, hermano, ¿cómo las entendemos nosotros? Ahora, ¿cómo de una manera holística, cómo de una manera entendible la podemos entender? Valga la expresión. Número 1, Cristo, nuestra Pascua. Recordemos, hermano, que la primera festividad es la Pascua. Que Cristo es nuestra Pascua. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que Cristo nos da libertad. Número 1, porque en el libro del Éxodo vimos que esto precede a la Pascua, la libertad, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Número 2, en los panes y levadura, esto que quiere decir que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Número 3, las primicias. Esto es, hermano, tipo de la resurrección de Cristo. 4, la fiesta de las semanas, que son 50 días después de las primicias. Esto enmarca, hermano, lo que conmemoramos cada año como el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo, hermano, 50 días después de que Jesús había resucitado, vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en el aposento alto. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo les dirigía. Eso está registrado en Hechos capítulo 2. Número 5, la fiesta de las trompetas. Esto es, hermano, la reunificación futura de Israel, porque también, hermano, entendemos que Dios tiene un propósito para la iglesia, pero también Dios tiene un propósito para su pueblo Israel. 6, el día de la expiación. Cristo e Israel en los últimos días. Esto tiene que ver, hermano, con el término de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y número 7, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta por la liberación pasada y futura de Israel. Para entender más ampliamente las fiestas que están en el libro de Levítico y sus implicaciones tipológicas, tenemos que ver Hebreos, como hace rato le mencioné. Y está, hermano, podemos leer Hebreos del 4:13 al 5:10 y del 6:19 al capítulo 10:31. Toda esa parte, hermano, vemos las implicaciones de lo que está registrado, hermano, en el libro de Levítico y ahora cómo se entienden en el libro de los Hebreos. En el capítulo 26 de Levítico se predicen futuras experiencias de los israelitas, entre otras sequías, calamidades y la dispersión como castigo por los extravíos de Israel y por sus pecados. Es decir, que vemos, hermano, que aquel momento cuando ellos se fabrican el becerro de oro y lo empiezan a adorar, no solamente, hermano, fue ese evento, sino que ahora en el libro de Levítico nos sigue mostrando que en varios momentos de la vida de Israel el pueblo se empezó a desviar, se desvió una vez más. Y es lo que encontramos en el libro de Levítico. Ahora, fíjense este dato, hermano, muy interesante. Hay 37 profecías que aparecen en 506 versículos de los 839 versículos del libro, que es el 59% del libro como tal del Levítico. Hay algunos, hermano, que ponen 839 versículos y hay otros que ponen 859 versículos.
Pero hermano, todo esto es un compendio del 59, es decir, un poquito más de la mitad del libro. Es decir, que aparecen, hermano, versículos proféticos. Es decir, que Dios, hermano, estas profecías eran para bendición futura, no solamente bendición futura, sino bendición presente, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ahora ya en el Levítico, pero también bendiciones futuras. Entonces también encontramos este rasgo literario o este género literario también en el libro de Levítico. ¿De qué género estamos hablando? De profecía. Sigo adelante. El 91% de estas profecías son tipológicas, es decir, o sea, ejemplos o patrones de personas o de sucesos que acontecieron en ese momento y que Dios les estaba de una manera anticipada diciéndoles: hey, no caigan en esto, si no les va a venir lo siguiente. Si ustedes hacen esto, Dios, ¿verdad? Yo les voy a bendecir. Dios es santo y su pueblo ha de ser santo también. De hecho, también, hermanos, este es otro rasgo muy significativo de Levítico. También se habla de la santidad. Hermano, no solamente como un concepto, porque la palabra santo o santidad, hermano, también tiene el significado de que hemos sido apartados. Hemos sido apartados, y desafortunadamente cuando hablamos de la santidad, también, hermano, es un rasgo de lo que veíamos acá arriba cuando hablamos de la teocracia. El día de hoy se ha malentendido también este precepto de la santidad. Si bien es cierto, como les acabo de mencionar, es algo muy importante de Levítico porque habla, de la santidad. El día de hoy también, hermano, se hace una carga a las personas en este aspecto de la santidad. Se las voy a enumerar. No te puedes vestir, por ejemplo, a las mujeres, no te puedes vestir así, no te puedes pintar así, no te puedes, vaya puras restricciones. Los hombres no pueden hacer esto, ¿verdad? Y ya ha llegado tal a ser la imposición de que he escuchado algunos momentos de que el pastor tiene que dar, y lo digo entre comillas, el pastor o el pseudo líder o el pseudo pastor tiene que autorizar a qué escuela van a ir los hijos de los congregantes, cómo se tienen que vestir las personas, en qué lugar tienen que trabajar. ¿Qué es lo que la dinámica del matrimonio con sus hijos y viceversa tienen que hacer? Argumentando esta palabra, santidad. No solamente, hermano, se lleva a cabo esa santidad bajo ese dominio que hoy quieren tener algunos grupos. La santidad, hermano, no se entiende así. Porque en este aspecto muy importante de la santidad, el que cambia a las personas no somos usted y yo. El que cambia a las personas es Dios, es el Espíritu Santo, el que va moldeando nuestras vidas, el que va haciendo a nuestra alma, a nuestro corazón, decir, hermano, lo que es correcto, lo que es incorrecto. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser entonces diferentes. Tenemos, hermano, que ser todo lo contrario como hemos estado llevando nuestra vida. Esto es santidad. No es, hermano, utilizar un velo. No es vestirnos de cierta manera. No, hermano, sino que la santidad se lleva en un totalmente estilo de vida. Ahora, hermano, también nos vamos a la otra parte. Podemos vestirnos, hermano, y así, ¿verdad? Solamente que se nos vean los ojos, todos tapados.
Pero por dentro, hermano, podemos llevar el chisme, la murmuración, la contienda. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Es decir, que, hermano, tenemos que llevar a un total, hermano, quitar los extremos y razonar la fe. Y eso, hermano, se ha malentendido. ¿A qué me estoy refiriendo? A la santidad. Dios es santo y su pueblo, por supuesto, tiene que ser santo. No, hermano, no, los cristianos no podemos vivir en una burbuja, hermanos. No, los cristianos no salen a la escuela, a trabajar, a la calle, al mercado, a sus compras, al tianguis, hermano. El cristiano no puede salir en una burbuja. Oye, ve diferentes cosas en el mundo, pero Jesús lo ilustró de una manera magnífica. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí tiene que ver, hermano, con estas prácticas. De hecho, también como se entiende la santidad, o mejor dicho, cómo se debiera de entender la santidad, es a través de las prácticas. Repita ahí donde usted está, prácticas o las prácticas. Tenemos prácticas que hacemos, hermano, que glorifican a Dios, pero también hay prácticas que hacemos, prácticas que no glorifican a Dios. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos el día de hoy. Hay prácticas que glorifican a Dios y hay prácticas que no glorifican a Dios. Eso tiene que ver con la santidad. No, hermano, espantarnos por los pecados ajenos. No, yo creo que a partir de este momento tenemos que espantarnos por los pecados propios. Y debemos de entender lo siguiente, ¿verdad? Que a lo mejor la otra persona peca de una manera diferente a la tuya. Y nos espantamos. Y ya ponemos el grito en el cielo. Pero, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, y eso nos lleva a la santidad, no mirar los pecados ajenos, sino mirar los propios. Como decía la enseñanza de Jesús, la parábola del publicano y el fariseo se daba golpes de pecho y decía: Señor, ¿verdad? Yo te doy gracias porque no soy como el vecino, yo te doy gracias porque no soy como él. Pero el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y es esa manera, hermano, en la que debemos de tener mucho cuidado, porque hasta el día de hoy hay muchos sectores que manipulan a la gente respecto a este tema de la santidad. Y ese, hermano, debemos de tenerlo muy claro en este momento. Sigo adelante. Mire, aquí está. Israel debe de ser diferente de las otras naciones y debe separarse de sus costumbres. Creo, hermano, que en este tema una de esas partes son las prácticas. Bueno, aquí también lo dice sinónimo, las costumbres. Debemos de ser diferentes, amados hermanos. Dice el 18:3 de Levítico: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Eso dice Levítico 18:3. Es decir, hablamos de las prácticas, hablamos del aprendido. Y mira, hermano, cuando hablamos de estas cosas, creo que estamos de acuerdo en decir que es más fácil aprender cosas malas que cosas buenas. Y estas prácticas, hermano, tienen que morir en nosotros. Yo creo que en este momento, estoy firmemente convencido de que el Espíritu Santo está revelando a cada uno de nosotros esas prácticas, ¿verdad? Prácticas que van en contra de dañar, de envenenar a nuestro cuerpo, pero también prácticas del chisme, murmuración, contienda, peleas, conflictos. También eso debe de morir en nosotros porque es una costumbre, es una mala costumbre, hermanos, que debemos de erradicar. El pensamiento clave de Levítico o de este contexto se encuentra en el 11, 44 y 45 y 19:2,
que dice el libro de Levítico: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Sigo adelante. La palabra santo aparece 73 veces en el libro. El tabernáculo y sus enseres eran santos. Si usted recuerda, hermano, ya lo vimos en el Éxodo, eran cosa santísima. El tabernáculo, pero también todos los instrumentos eran santos. Santos los sacerdotes, santas sus vestiduras, santas las ofrendas, santas las fiestas, y todo era santo para que Israel fuera santo. El apóstol Pablo sintetiza este principio y se lo aplica a los cristianos en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para que Dios sea glorificado. De aquí, hermanos, se desprende un dicho que yo creo que una vez hemos escuchado, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y la gente no diga: uy, eso que eres cristiano. Uy, y eso que fuiste a la iglesia. Hermano, todo lo que... Pensemos un momento en ello, ¿eh? Pensemos un momento en ello. ¿Cómo entendemos esto? Precisamente eso, que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado a través de nuestras acciones. Y quiero únicamente, hermano, en relación a esto, quiero que me acompañe, por favor, a Mateo. Vamos todos ahí, acompáñame a su Biblia. Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo... Mateo capítulo 5, por favor. ¿Ya está ahí? Mateo 5, 16. Es precisamente lo que estamos viendo ahora. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre tu luz, es decir, tus buenas obras. Así alumbre tu luz delante de los hombres. Bueno, es que lo dice textualmente, hermano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No tus malas obras, sino para que el mundo, los que están a tu alrededor, tus vecinos, tu propia familia, vea tus buenas obras. ¿Y qué hagan esas personas? Y glorifiquen. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, en 1 Corintios 10:31. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no digan: mira, para ser como tú, así estoy bien. Es decir, que lo central de aquí es que hagamos buenas obras. Eso es santidad. Hermanos, buenas obras igual a santidad. Que no devolvamos mal por mal. Que no seamos vencidos de lo malo, dice Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Eso es santidad, hermanos. Eso es ser apartados por el Señor. Y podemos decir que fuimos apartados con un fin, con un propósito. Que los que desvirtuamos ese fin y ese propósito somos nosotros, somos usted y yo. Somos nosotros los que desvirtuamos el mensaje, y debemos de tener cuidado con ello. Sigo adelante, hermanos. A través del libro del Éxodo, y están ahí las clases, hermanos, en la Biblia encontramos diversos géneros literarios. Ya lo he enseñado: profecía, historia, poesía. El otro género literario son los evangelios, son las cartas paulinas, petrinas, juaninas. Son rasgos diferentes, pero que al reunirse, ¿verdad? Se complementan unos a otros el mensaje de Dios. Rasgos literarios.
Por supuesto estamos hablando de Levítico. En Levítico, hermano, hay estos rasgos literarios. En primer lugar, leyes. Bueno, ya lo expliqué al principio. Leyes. Número 2, narraciones. Es lo que usted va a encontrar, hermano, en el libro de Levítico. Leyes, narración y también algo, hermano, que se llama parénesis. Parénesis. ¿Qué es la parénesis? Es una exhortación o amonestación. Y viene, hermano, del griego pareinesis, que también significa exhortar. Y en cuarto lugar, este rasgo que encontramos en el Levítico son fórmulas introductorias. 4 son los principales elementos literarios que integran entonces el Levítico. De una forma resumida, leyes, narraciones, parénesis y fórmulas introductorias. Ahora, seguimos hablando de las leyes. Las leyes ocupan la mayor parte del libro. En la primera parte del capítulo 1 al 15 predominan los textos rituales, ¿verdad? Que tienen que ver con la exigencia de Dios a Aarón y a sus hijos. Vimos la semana pasada respecto a sus hijos, que es la tribu de, ¿verdad?, de Aarón, de sus hijos, y también de la tribu de Leví, los levitas. Amén. Sus destinatarios son los sacerdotes o los laicos. Esto tiene que ver, hermano, la palabra laicos tiene que ver con aquellos que no eran de la tribu de Leví ni de Aarón, pero que también, hermano, Dios mandaba ordenanzas al pueblo. En la segunda parte del 17 al 26 abundan las leyes casuásticas. ¿Esto qué quiere? Hay un término, este es un término legal, hermanos, que es el razonamiento basado en casos concretos. Es decir, que Dios en casos específicos, que lo vamos a leer, hermano, en el libro de Levítico, son, hermano, esta parte donde Dios manda esta ley, pero también para que el pueblo razone. Y esto, hermano, me lleva a lo siguiente. Para que el pueblo razone, y de hecho también es una parte muy fundamental del libro de Deuteronomio, donde dice aquel pasaje en Deuteronomio: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo no sé cuántos recuerdan ese versículo de Deuteronomio. He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Con que el pueblo tenía que razonar. Oh, hermano, esto es algo que le vengo enseñando ya desde hace años. La palabra se razona. Sí, hermanos, la debemos de razonar, y es ahí donde vuelvo a regresar a la teocracia, donde hablaba de eso, donde el grupo, ¿verdad?, que quiere controlar a las masas o a ciertas iglesias, lo que hacen es: no razones. Yo lo que te estoy diciendo es una ley. No la razones, porque si la razonas, entonces vas en contra de Dios. Yo he escuchado muchas veces esas palabras, hermanos, más o menos así. No razones lo que te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Porque yo soy el siervo, el apóstol, el profeta, ¿verdad? Y me tienes que creer a mí. No, hermanos. Desde este momento vemos también otra enseñanza magnífica de Levítico, que Dios estaba diciendo, pero también permitiendo que el pueblo razonara. Y esto es algo maravilloso, de que el pueblo razonara la palabra, de que el pueblo razonara la ley, de que el pueblo al razonar, ¿verdad? Nosotros al razonar la palabra decimos un término mexicano: ya me cayó el 20, ya entendí. Sí, es cierto, ¿cuántos años he leído el mismo pasaje, pero hasta ahora lo entendí? Es, hermano, porque también Jesucristo dijo: escudriña la Escritura, porque en ellas, ¿verdad?, está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el común denominador? Razonar la palabra.
inquirir en la palabra. Y es, hermano, el mandamiento que nosotros tenemos de Dios, que muy pocas veces le hacemos caso. Sí, que muy pocas veces, hermano, pues nos alimentamos de la palabra, escudriñamos la palabra, y ese no es problema de Dios, ese es nuestro problema. Y por eso, hermano, hay cristianos que se la pasan en la vida cristiana, ¿verdad?, en la calle o en la vida cristiana pateando las piedras por la calle. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me entiende, hermano, porque ese cristiano ha descuidado, hermano, la lectura en razonar la palabra que ha sido dada. Y también, hermanos, hay otro término legal, apodícticas. Esto tiene que ver, hermano, precisamente con leyes o verdades absolutas. Encontramos en Levítico leyes absolutas. Por ejemplo, hermano, no matarás. Es una ley absoluta. ¿Qué quiere decir, hermano, este término? Que no tienes, ¿verdad?, para dónde irte. Es una ley absoluta, una ley inquebrantable. Eso, hermano, encontramos en el libro de Levítico. Y encontramos, hermano, las narraciones se reducen a 3 perícopas. Ya he hablado, hermano, de las perícopas, donde hay un subtema, ¿verdad?, o un subtítulo en nuestras Biblias. Ahí empieza una perícopa. Una perícopa es aquella que habla de un solo asunto, que no mezcla diferentes asuntos, sino habla de uno. Y aquellas perícopas de narraciones las encontramos del capítulo 8 al 10. La primera perícopa, la segunda perícopa, el capítulo 16, y la tercera perícopa del capítulo 24, del versículo 10 al 23. En realidad, solo la primera es propiamente narrativa. El Levítico 16 mezcla la narración con ritos y motivos legales, más abundantes que la narración misma. Esto también, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de considerar que tiene un estilo. El estilo de la narrativa, hermano, del Éxodo es de alguna manera un poco distinto al Levítico. Porque en el Levítico la narración, el estilo, ya es en su mayoría de leyes. Es por eso, hermano, y aquí quiero abrir un paréntesis, es por eso que algunos, hermano, no estoy diciendo que a usted, sino hay algunos cristianos que como que les da flojera leer Levítico. Pero el día de hoy, hermano, en Levítico hemos encontrado varias cosas importantes, varias perlas interesantes, ¿sí? Que está plasmada en este libro. Habla del estilo. El estilo es más discursivo, es decir, de discurso, y en otras partes que en otras partes del libro. Levítico 24, esta última perícopa del 10 al 23, es un texto de tipo midrásico o del midrash. A ver, quiero también explicarles esta parte, porque estos términos, hermanos, también vienen, y con esto voy concluyendo, del pensamiento judío. Lo mencionaba al principio. Este término midrashico o del midrash se refiere al método. Yo creo que hemos escuchado, hermano, alguna vez esto, el midrash. Se refiere al método de exégesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretan los judíos? ¿Cómo lo interpretan los hebreos? De hecho, hermano, hace poco vi, hermano, un midrash de los hebreos. Por supuesto, está en su idioma original, el hebreo. El hebreo, hermano, se lee, creo que nunca les he mencionado esto, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Así se lee el hebreo. Repito, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Así se lee el hebreo. Ahora, ¿por qué menciono esto?
porque hace poco vi un midrash, tuve la oportunidad de hojearlo, de verlo. ¿Y qué es un midrash, hermano? Es un comentario que en ciertos momentos hicieron ciertos rabinos importantes dentro de la comunidad hebrea y de la comunidad israelí, y hacen su propio comentario palabra por palabra. Eso es un midrash. ¿Y de qué comentarios? Por supuesto, hay comentarios del Génesis, del Éxodo, del Levítico, y para ser más exactos de la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia. Hacen su propia exégesis. Eso tiene que ver, hermano, con esta palabra que está aquí, exégesis, que es la manera en cómo ellos se extraen palabra por palabra y hacen su comentario. Comentario respecto a lo que estaba pasando en aquel momento. Por supuesto, de ahí viene, hermano, que los hebreos tengan como máxima figura a Moisés. Porque cuando nos adentramos en estos midrash, o cuando nos adentramos en el estudio de la Torah, por supuesto, hermano, tenemos que hablar de Moisés. Por supuesto, tenemos que hablar de él. Bueno, es la interpretación del estudio de la Torah y de los textos bíblicos hebreos, buscando profundizar en el significado de la palabra divina. Es lo que hacen los estudiosos hebreos. Un ejemplo de la utilización de la narración para fines legales es lo que vamos a encontrar este tipo, ¿verdad? Y sobre todo en el Midrash de Levítico, según el pensamiento judío, se encuentran, hermanos, precisamente términos legales hacia Dios. La narración en cuanto tal se limita de esta última perícopa, hermanos. Su función consiste en enmarcar e interpretar las leyes, es decir, es lo que les mencionaba, cómo ellos interpretan la ley. Ahora, voy cerrando con esto. En aquella emblemática parábola del buen samaritano, si usted lo recuerda, nos dice la Escritura que vino un intérprete de la ley para tentarle a Jesús. No sé si lo recuerda. Y le preguntó este intérprete de la ley, porque este intérprete de la ley, hermano, es una figura importante dentro de la cultura judía en aquel momento. Era una persona que conocía los midrash, que conocía la Torá, que conocía las instrucciones, que conocía la ley. Entonces vino con Jesús, ¿verdad? Y le preguntó: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y lo que Jesús le responde a continuación, hermanos, es maravilloso. Jesús le respondió con una pregunta: ¿tú cómo lees? Se está refiriendo Jesús, hermano, a la Escritura. Jesús se está refiriendo la manera, oiga esto, la manera en que ellos leían la palabra y cómo la interpretaban. De aquí viene este término, midrash. Cómo ellos la interpretaban. Por eso, hermanos, tuvo que venir Jesucristo. Por eso tuvo que venir Jesucristo a encarnar, hermano, y de hecho los profetas hablaron acerca de Jesucristo. Ahora, hermano, con esto creo que tenemos algo más claro. Por una parte tenemos la ley, todas estas ordenanzas, todo esto, el midrash, todos estos comentarios que ellos hacen respecto a su cultura, respecto a sus antepasados, a sus antecedentes, pero por otro lado tenemos la parte de la voz de los profetas. Podemos entender el día de hoy, hermano, por qué los judíos desecharon a Jesucristo, porque no se acomodó, hermanos, a su interpretación. No sé si me están siguiendo, hermanos. Porque no se acomodaba a la interpretación de los fariseos, de los saduceos, porque nunca Jesús se acomodó a esto, sino Jesús, hermano, vino a validar, ¿verdad? No solamente la ley, sino también los profetas. Y es algo que Jesucristo enseña. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplirla, hermano, en cuanto también a la ley, pero también, hermano, a profecías, ¿verdad?, que se habían declarado acerca del Mesías. Que San Juan capítulo 1 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque los fariseos de aquel momento, ¿verdad?, porque los doctos de la ley,
hacían sus propias interpretaciones hasta ese momento. Fíjese todo lo que se desprende del libro de Levítico, hermano. En este sentido, el Levítico tipifica un movimiento consistente en el uso de técnicas estrictamente literarias para fines, dice hermano, no literarios. Es decir, hermano, que de alguna manera esto entra de una conveniencia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos de conveniencia, estamos viendo, hermano, que hay interpretaciones. Mire, lo voy a poner un ejemplo de la siguiente manera. Usted y yo podemos leer Mateo capítulo 1, un ejemplo. Pero cada persona entiende de una manera distinta. Puede entender ciertas cosas. Leemos el mismo capítulo, ¿verdad? Pero podemos entender de manera distinta. Esto es lo que está diciendo, hermanos, que debemos ahora nosotros, por supuesto, interpretar de una manera la Biblia, y esto lo he enseñado, y esto lo enseña la hermenéutica, pero de una manera más práctica, hermano, ilustrarles lo siguiente, y concluimos hasta el día de hoy, hermano, con esto, que nosotros debemos de cuidar de cómo debemos de interpretar la Biblia. Y debemos de interpretarla, hermano, de pasta a pasta, desde Génesis, ¿sí?, hasta Apocalipsis. ¿De qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia en su contexto? No lo que dice solamente un versículo. Ojo con esto. De ahí muchos movimientos, de ahí muchos pensamientos o pseudoiglesias han sacado diferentes doctrinas de un solo versículo y no lo que dice toda la Biblia en su contexto, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado con ello. Hermano, eso es lo que nos enseña el libro de Levítico. A mí me parece fascinante, hermanos. A mí me parece fascinante los estudios que llevamos con el favor de Dios, que vamos en estas fórmulas introductorias, que vamos, hermano, y en este momento vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos siga dando sabiduría y entendimiento. Oremos. Padre, gracias en este momento. En el nombre de Jesús te damos. Gracias. Gracias, Señor.